Muy buenos días, entonces, para todos y para todas. Les saludamos muy fraternalmente desde el Consultorio Contable y la Facultad de Contaduría Pública de UNAULA. Esperamos pues que se encuentren muy bien. Continuamos entonces ya en este último día de la semana conmemorando el Día del Contador Público que iniciamos celebrando y conmemorando de forma académica desde el martes 1 de marzo. Ya desde este martes entonces hemos venido escuchando y aprendiendo de un conjunto de conferencias y de conferencistas sobre el significado de la lucha gremial, la lucha profesional y académica que hay detrás de esta conmemoración. También, por supuesto, pues esta ha sido una semana de aprendizaje en diversos temas, con diversos tópicos de interés profesional y académico. Entonces, esperamos pues que estemos finalizando una semana de mucho aprendizaje para todos ustedes. En la mañana de hoy, entonces, tenemos una conferencia de bastante novedad, de mucho interés, tanto presente como futuro, y la conferencia es Tributación Ambiental en Colombia, innovaciones necesarias en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para esta conferencia entonces nos va a estar acompañando la profesora Lina Marcela Sánchez Vázquez y voy a leer una breve reseña de su hoja de vida académica y profesional. La profesora Lina Marcela Sánchez es candidata a doctor en Administración Gerencial de la Universidad Benito Juárez de México. Es magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Universidad de Manizales, contadora pública de la Universidad del Quindío, formadora de formadores en NIF por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Asimismo, en Teoría Tridimensional de la Contabilidad por la Asociación Interamericana de Contabilidad y la red REDISEAC. También profesora en posgrados en diversas universidades, entre ellas nuestra universidad UNAULA, también otras universidades como la Universidad Católica de Oriente, la Universidad de Manizales, la Universidad Libre de Pereira, la Universidad La Gran Colombia, y actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma Latinoamericana. También fue editora de la revista Visión Contable y es investigadora asociada al Ministerio de Ciencias en el área de Ciencias Sociales. Por supuesto, autora y coautora de textos académicos e investigativos en diversos temas sobre el ambiente, la cultura, la investigación, la contabilidad internacional, la educación y la investigación en contabilidad. Profesora Lina Marcela, muchas gracias por su presencia en esta mañana, por haber aceptado esta invitación y ofrecernos esta temática de gran interés para todos los que estamos acá presentes. También agradecer a todos los que están en el auditorio, los profesores que nos acompañan, los estudiantes, egresados y demás profesionales de la contaduría pública. Profesora, bienvenida y queda usted con el auditorio. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Primero se escucha bien allí, profe John Henry. ¿Todo bien? Sí, correcto. Vale. Todo ok, sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, profe, a usted en especial, profe John Henry, por facilitarnos este espacio de hecho de diálogo, de interlocución, como usted muy bien lo decía, de aprendizaje. Ha sido una semana de grandes aprendizajes para todos en diferentes campos y de eso justamente también se trata, que nosotros tengamos la posibilidad de vernos y de dialogar sobre todos estos retos y estos desafíos que estamos teniendo a nivel disciplinar en tantos campos diversos que ya no solamente incluyen los procesos de formación a nivel financiero, que ha sido la vertiente tradicional de lo contable, sino como lo que vamos a trabajar el día de hoy es justamente esas métricas propias del desarrollo a través de procesos no financieros, como son la contabilidad no financiera y no tradicional, que son mi campo de estudio y por donde efectivamente
estamos tratando de hacer algunos desarrollos. Entonces, gracias por la invitación, extender el saludo de felicitación en este Día Nacional del Contador Público. Esperamos que nosotros, como actuales profesionales en formación, si lo son, profesionales en ejercicio, si también están allí en esta área, tengamos toda la posibilidad de no ser inferiores a todos estos retos que se nos están enfrentando, máxime en este momento en que la contaduría pública está llamada a verse y pensarse de una manera distinta, ya en diferentes escenarios, no solamente en este que nos convoca a través de la UNAULA, sino seguramente en todos esos de los que hemos hecho parte durante esta semana, que ha sido bastante fuerte a nivel académico. Es notable la manera como nosotros estamos viendo un viraje en esa comprensión que hacen tanto los organismos internacionales como los mismos nacionales frente a qué está haciendo la contabilidad como saber, qué está haciendo la contaduría pública como profesión para seguir manteniendo esa impronta de ser un conocimiento socialmente relevante, legitimado por mantener su mira en la protección más del interés colectivo, del interés general, que del interés de los aportantes de capital. Entonces creo que nos viene a bien hacer este cierre de esta semana precisamente con esta reflexión en el contexto de la profesión propiamente en lo llamado la ola verde, en lo llamado esa tendencia a pensarnos en el contexto, pues digamos, de la sostenibilidad o la sustentabilidad. Yo voy a compartir por acá la pantalla. No sé si ustedes allí Sí, estarán señora. empezando a ver la presentación. Sí, ya comenzamos a Bueno, ver tu pantalla. Muchas gracias. listo, perfecto. Bueno, entonces la idea es que abramos un diálogo, una interlocución frente a un asunto que no es tan nuevo como uno pensaría, es lo otro, ¿no? Este es un tema que también nos ha convocado a nosotros a nivel investigativo desde hace ya algo más de una década, en realidad, y es cómo nosotros cruzamos esas realidades de generación de la normativa en el contexto de la tributación, que es un tema muy propio del campo del desarrollo de la hacienda pública y de la manera como los diferentes estados empiezan a pensarse para generar no solamente los recursos que se requieren para que el erario público tenga la posibilidad luego de revertirlo a través de ese ejercicio de redistribución que se hace en el contexto, pues digamos, de la asignación, se esperaría que eficiente, de esos recursos en la sociedad y que ello permitiera la mejora de las condiciones de calidad de vida de nuestros estados. Nosotros, y digo nosotros porque esto que voy a presentar el día de hoy es en parte el producto de un ejercicio de investigación que ya hemos venido trabajando, como les digo, durante más de 10 años, que lo retomamos el año previo a través de un proyecto de investigación en la Universidad Autónoma Latinoamericana, que era un ejercicio que buscaba hacer ese proceso de vinculación entre la tributación ambiental en Colombia y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, y encontramos allí pues que efectivamente sigue habiendo una brecha importante que requiere entonces unas innovaciones. Por eso decimos que son unas innovaciones necesarias en el marco de esos objetivos de desarrollo sostenible, pero sobre todo pues que también nos están abriendo todo un panorama de posible campo de desempeño profesional, que también nos está indicando una ruta de por qué la necesidad de empezar a incorporar dentro del acto educativo la información financiera y no financiera, los reportes integrados, todo este tema de cómo nosotros auditamos y verificamos la información que generan las organizaciones, ya no solamente por cuenta de los estándares internacionales de información financiera, sino justamente por esta fecha, justamente por esta misma semana, la Fundación IFRS ha aprobado el surgimiento de unos reportes de información no financiera que también tendrán que ser incluidos como parte de las cifras que generan las empresas. Entonces, muy importante pues como que veamos que todo esto se va articulando en la lógica
de seguir manteniendo una propuesta de real revelación plena, primero, y segundo, de protección de eso que nosotros llamamos ya no solamente la legalidad, sino la legitimación de las prácticas informativas que generan las organizaciones. Este trabajo lo hemos desarrollado de manera conjunta con el profesor Julián Andrés Ríos Obando, quien es el coordinador del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF de allí mismo de la UNAULA, y es un experto tributarista a quien respeto mucho desde el punto de vista profesional, quien admiro además por ser un académico muy juicioso en todo este tema de lo tributario, y que pues yo he tenido la dicha de tenerlo no solamente como colega, sino como compañero de vida. Me lo han regalado para que trasegáramos juntos este camino de la vida, y qué bueno que nos hemos encontrado también en este proceso investigativo. Y pues entonces continuamos en este ejercicio de investigación que el día de hoy les vamos a compartir para que veamos cuál ha sido ese desarrollo de nuestro marco, de nuestro sistema tributario en Colombia, a la luz también de esas otras experiencias internacionales, y que tenemos que aprender nosotros de esos países que nos llevan un poco ventaja frente a este tema de la tributación ambiental. Entonces, voy a empezar por aquí, un poco para contarles qué es lo que buscamos hacer, y es reconocer esa injerencia, esa influencia que hay del desarrollo en el campo de la sostenibilidad, bien sea para mantenerla o para que se genere un poco pues esa brecha. Es claro que en la medida en que nuestros países y nuestros gobiernos generan unas improntas de desarrollo, ello lleva a que haya de alguna forma también afectaciones sobre la posibilidad de que esas apuestas productivas que hacemos generen unas ciertas, digamos, unos ciertos límites también de ese desarrollo, o que se excedan, y en ese sentido pues haya una mayor posibilidad, sí o no, de mantener ese propósito de sostenibilidad y de equilibrio ecosistémico. Entonces, esta injerencia que sobre el desarrollo está teniendo, esos límites mismos de la sostenibilidad que los impone, es la naturaleza, que los imponen los ecosistemas, la capacidad de regeneración de los mismos, pues es un asunto que ya se ha dado desde hace muchas décadas y que se ha incorporado en las agendas de política pública en los países. Es por ello que nosotros entonces acudimos a, por ejemplo, el surgimiento en nuestro país de las normas sobre la generación del Código de Recurso Nacional de Recursos Renovables y No Renovables en el país, pero también al surgimiento de una política que se regula a través de la norma de normas en nuestro país, que es la Constitución Nacional, reconocida como una Constitución verde, que además propone los derechos colectivos o los derechos del ambiente, y el surgimiento del Sistema de Información Nacional Ambiental en el país. Entonces, todo ello ya da cuenta de cómo se incorpora dentro de la política pública el tema de la sostenibilidad como un eje transversal, que lo que busca es que precisamente se haga tangible y se haga aplicable en las diferentes esferas, tanto a nivel nacional, centralizado en la política, como a nivel territorial, desagregado en cada una de las agendas pues de las gobernaciones, de las alcaldías, y que termina trasegando los territorios. Y ello pues por supuesto lo que termina es convirtiendo en compromisos, en una serie de metas que buscan estar acordes con esas políticas y acuerdos internacionales que están siendo propuestos por organismos que, si bien tienen también una alta influencia en el tema de lo económico, pues diremos que también tienen una influencia importante sobre el tema de lo que se espera que fuera el deber ser del desarrollo a nivel social, del desarrollo a nivel ambiental, del desarrollo desde la calidad de vida de las poblaciones, que son por supuesto la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Entonces, reconocer en principio esa injerencia que sobre el desarrollo tiene la sostenibilidad es importante, porque en la medida en que los países ya le hacen unas apuestas a los sectores económicos, a los agentes económicos, a la manera como ellos van a empezar a impactar las realidades dentro de los territorios, pues eso ya nos pone en un asunto de cómo nosotros como entidades de control, como generadoras de información,
como elaboradores de reportes de las organizaciones, pudiéramos llegar a tener también que vernos en esa misma lógica de incorporar la sostenibilidad a la manera como se impactan las actividades en esos diferentes frentes. Y un aspecto fundamental que es lo que a nosotros nos ha llamado bastante la atención en estos más de 10 años pues, de revisión del asunto, es qué tan cercano o qué tan lejano Colombia como país está del cumplimiento de esas metas y de esos compromisos frente a la sostenibilidad y más específicamente pues en el campo de lo contable, frente al tema de la hacienda pública, de la tributación. Entonces, desde lo normativo, pues nosotros lo que revisamos es el tema de la teoría de la tributación, pero también lo contrastamos un poco con el asunto de las estadísticas nacionales que se generan desde el Departamento Nacional de Estadística, pero también desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN, para correlacionar este tema de lo teórico con la producción de esas estadísticas en el campo del cumplimiento de esas metas y esos objetivos de desarrollo sostenible. Y con ello, pues entonces también indicar si el sistema tributario nacional se está adecuando a esas prácticas y a esos usos internacionales frente al tema de las diferentes categorías tributarias, los ingresos, las deducciones, rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, y todos estos aspectos que pudieran llegar a tener algún grado de influencia sobre la posibilidad sí o no que como país nosotros tuviéramos del cumplimiento de esas metas que están establecidas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Algo muy importante es que la misma ONU le va haciendo seguimiento al cumplimiento que los países sí hacen o no hacen de esas metas y esos indicadores. Como cualquier proceso de planeación, los objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, tienen unas líneas base y tienen unas métricas que es a lo que nosotros esperamos llegar, y por lo tanto, pues lo que esperamos ver allí es que tanto nuestros países sí o no están cumpliendo eso que en principio nos propusimos. Entonces, un poco ese es el tono, digamos, de esta conferencia, es lo que buscamos compartir con ustedes, y por supuesto vamos a generar unos ejercicios dialógicos, así que en la medida en que vayamos haciendo algunas apreciaciones, algunas puestas aquí en la conferencia, pues para que no dejemos como para el final, porque a veces a uno se le va olvidando, les agradezco que a través del chat vayan colocando sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, de tal suerte que cuando abramos el diálogo al final, pues entonces tengamos la posibilidad también ahí de compartir esa interlocución que se facilita a través de este escenario. Bueno, lo primero con lo cual quisiera entonces arrancar es el tema de algunos referentes, y estos referentes quisiera yo decir que han sido un viaje muy interesante por ver la lógica de la tributación desde una mirada mucho más, si se me permite decirlo, humanista, y una mirada mucho más en el contexto de lo que puede lograr como transformación social el sistema tributario. Más allá de la lógica, digamos, instrumental, técnica, que se pide a través de los diferentes sistemas de información que se generan por parte de las direcciones de impuestos y aduanas nacionales. Por supuesto, esto también va a tener una influencia sobre ello, pero se trata más de revisar por qué sería necesario que nuestros sistemas tributarios fueran justos, por qué sería necesario que nuestros sistemas tributarios tuvieran condiciones que fueran acordes a las realidades, no solo de los contextos territoriales, sino también de esas realidades de los mismos contribuyentes, que consultaran algunos principios que son fundamentales en ese entendido de la justicia tributaria. Entonces, partiendo desde Pelegrín, nosotros hablamos de un principio que es el principio de suficiencia fiscal. Más allá del tema de la eficiencia, de la eficacia, de, digamos, la progresividad, que han sido principios que habitualmente se enuncian y se nombran en estos contextos, pues cuando nosotros estamos hablando de ese principio de suficiencia fiscal, de lo que estamos hablando es un poco que
los sistemas tributarios no únicamente sean diseñados con criterios recaudatorios, sino que también tengan en cuenta los criterios que están gravando. Es decir, si nosotros estamos ante una realidad de cambio climático, pues claramente el tema de energías renovables y no renovables tienen una influencia importante sobre generar eso que llaman el doble dividendo, ¿cierto? Es decir, que se genere un beneficio recaudatorio, pero que ese beneficio recaudatorio también se sea correspondiente con el beneficio social que se está dando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para traer a colación este asunto, que el beneficio no sea únicamente en la presión que se genera sobre la parte hídrica o sobre la parte, digamos, de calidad del aire, sino que también ello, en el asunto de las bases gravables, de quiénes son las personas naturales o jurídicas que van a quedar en el contexto de un impuesto, puedan de alguna forma a través de la contribución económica que realizan generar un beneficio mayor, y es la gestión que realizan para reducir el impacto sobre el aire, sobre el agua, sobre la presión ecosistémica. Eso es un poco pues también a lo que se refiere el autor cuando estamos hablando de ese principio de suficiencia fiscal. O sea que allí estamos hablando un poco de una fiscalidad que, además de plantear el asunto de los objetivos medioambientales, también se esté pensando desde la hacienda pública en la obtención de los ingresos fiscales necesarios para financiar esos costos sociales que nosotros tenemos. De otra parte, desde Leicester, nosotros allí estamos hablando entonces de tributos que sean diseñados adecuadamente para que resulten efectivos, no solamente desde la función recaudatoria, sino desde la capacidad que tienen de internalizar las externalidades. Una externalidad, pensándolo desde el punto de vista negativo, está asociada con el hecho de cómo nosotros podemos impactar de manera desfavorable algunos de los factores ambientales, fauna, flora, aire, suelo, cómo nosotros estamos entonces allí generando una serie de efectos que, si se gestionaran adecuadamente desde el punto de vista organizacional, pueden ayudar a esto que él llama internalizar las externalidades. Es decir, yo me voy a hacer cargo de reducir los impactos negativos que pudieran llegar a generarse por la actividad productiva que yo estoy haciendo. Y ello pues nos va a ayudar a mejorar el bienestar económico, porque se reducen y se mantienen los niveles de contaminación en eso que llamamos los óptimos socialmente, ¿sí? Es decir, vamos a tener unos límites tolerables. Claramente toda actividad económica va a generar algún grado de impacto, pero ¿cuáles son los grados de impacto que nos vamos a permitir? ¿Cuál va a ser entonces ese límite socialmente permitido que sea favorable y que no nos ponga, digamos, ahí como en esa paradoja del desarrollo frente al tema de si yo produzco económicamente, pues entonces comprometo ambientalmente? Deben haber unos niveles socialmente óptimos. Y desde Harding, pues entonces estamos hablando de la estimación de esos costes, de hacer esos cambios en las innovaciones para los compromisos climáticos, ¿cierto? Y los compromisos ambientales. Entonces, esas innovaciones desde el punto de vista fiscal a lo que atienden es a la mitigación o a la reducción, es decir, cómo yo voy a ayudar a que se genere un impacto favorable sobre el ambiente. De otra parte, hay entonces un estudio que realiza mi compañero investigador, el profesor Julián Andrés Ríos Obando, dentro de su tesis de maestría, donde busca un poco pues revisar qué tanto sí los incentivos tributarios están ayudando per se a mejorar las condiciones ambientales y a la vez incorporar un criterio de responsabilidad social empresarial. Entonces, como la responsabilidad social empresarial efectivamente como una práctica de gestión administrativa pudiera ayudar, a la vez que incorpora esos principios de tributación ambiental dentro de su acervo de filosofía organizacional, pues también ayuda a generar esa gestión ambiental favorable, generando ese doble beneficio un poco, pero es eso que nosotros llamamos desde el punto de vista de la tributación, digamos, un
un tributo extrafiscal, comillas, ¿sí? Es una medida extrafiscal, es decir, no es que la tributación se haya dado a esa tarea, pero se da esa lógica, se da ese resultado que para nosotros es favorable desde el punto de vista empresarial, que es favorable desde el punto de vista ambiental, pero que la tributación surge más con la intención de incentivar unas ciertas prácticas y termina generando ese doble beneficio bueno, vamos a reducir el impacto desfavorable sobre el ambiente por parte de la empresa, pero también vamos a ayudar a que fiscalmente no se genere un impacto sobre la medida recaudatoria. Entonces, para ello, vemos en el estudio de ríos que existe un acervo normativo importante relacionado con el tema ambiental. Y allí no solamente es importante saber, pues, que existen, sí, las normas, nosotros tenemos normas, mejor dicho, de manera excesiva, diría uno a veces abrumadora, a veces incluso que pueden conducir a confusión, pero es importante también preguntarse por la eficacia. ¿Qué tanto esas medidas fiscales que nosotros tenemos si están generando el impacto deseado? No pensándolo desde el punto de vista recaudatorio, sino desde estos principios de los que hemos hablado, la suficiencia fiscal, los niveles sociales óptimos, las innovaciones fiscales que se esperaría que se generen fruto de esta existencia normativa en el país. Entonces, la tributación verde en Colombia efectivamente desde el punto de vista normativo existe desde hace ya unos años importantes, y nosotros diríamos que podemos tener unas categorías como por ejemplo el tema de las deducciones por inversiones ambientales, el hecho de que tengamos un IVA que puede entrar en la categoría de descontable por el hecho de traer, por ejemplo, maquinaria que sea destinada para el control y mejoramiento del ambiente, la producción de energía eólica que puede entrar como renta exenta, y todo el uso, por ejemplo, de la generación de energía por biomasa, que también puede entrar en la categoría de renta exenta. Todo ello nos va dando cuenta de la existencia para ejemplificar solo unos, aquí hay cualquier cantidad, específicamente los vamos a poder encontrar en el artículo 257 del Estatuto Tributario, en el 800, dentro de, por ejemplo, el 235, bueno, aquí tengo algunas referencias normativas, pero son muchas más. La ley 1819 fue justamente la que indicó esa necesidad de incorporación de la tributación verde como un requisito fundamental dentro del sistema tributario nacional. Entonces, esto para decir que trasegamos, ¿cierto? Estamos haciendo una transición de los principios del deber ser, de la teorización hacia la aplicación práctica en nuestros sistemas tributarios por cuenta del surgimiento de esas normativas en función de la sostenibilidad. Bueno, y aquí pues entonces con el ánimo de traer también a colación y bueno, sí, también para el debate, también para la reflexión, también para que sepamos cómo estamos en función de esas estadísticas internacionales, de lo que dicen los organismos emisores de estándares, de lo que está diciendo la misma consolidación de la estadística nacional frente al tema del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tendremos que decir entonces que hay algunos datos que se convierten en algo más que números, que se convierten en unas fuentes informativas para la toma de decisiones de quiénes, de muchos, del Estado, de la Organización de Naciones Unidas. No en vano, pues, se reformularon, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible hacia objetivos de desarrollo del milenio, porque un milenio nos quedó corto para decir objetivos de desarrollo sostenible y comprometernos con metas más claras, y esas metas están a 2030, cosa que además coincide, por ejemplo, aquí una cuñita, con el tema de las planeaciones que están haciendo algunas de las instituciones universitarias también, entre las cuales se cuenta la UNAULA, para decir cómo nosotros también le vamos a aportar al cumplimiento de esas metas y esos propósitos de objetivos de desarrollo sostenible. Y no es solamente porque sea una moda, que es como suelen denominar todo este tema de los ODS, no. Se trata de un compromiso de la vida para la vida y por la vida, ¿sí? Porque estamos viendo que ya hace mucho rato excedimos los límites permitibles, eso que ahorita hablábamos de lo socialmente permitido, hasta dónde nosotros vamos a estirar
para darle vía libre a nuestros gobiernos, al sistema económico, al sistema productivo, para que siga demeritando todas las funciones y las posibilidades que tienen de regeneración los ecosistemas. Entonces dijimos, nada, tenemos que ser mucho más concisos en cuáles van a ser los resultados que nosotros esperamos obtener. Y aquí ya tenemos entonces algunas métricas frente a esos objetivos de desarrollo sostenible que esperamos pues sean cubiertos en buena medida dentro de ese parámetro temporal que dijimos es 2030. Entonces, lo primero que quiero mostrarles es que esto que está aquí en colorcitos corresponde a cada uno de los 16 ODS, y esto que tenemos hacia arriba, que parece como si jugáramos un Tetris, y parece que en algunos vamos a perder, ya de entrada los que han jugado Tetris me entenderán la referencia, pues parece que no estamos acomodando bien las fichitas, ¿cierto? Y vamos a llegar al tope y como que no hemos cumplido lo que esperaríamos. Hay algunas fichas que ni siquiera se han puesto dentro del juego. Entonces, estos 16 ODS ocurre que tienen unos indicadores, y estos puntos que están hacia arriba cuadriculados, algunos en color, otros grises, son los indicadores sobre los cuales hay información estadística que ha sido posible consolidar a nivel nacional. Ello quiere decir, pues, que por ejemplo, en este que es el 1, 2, 3, en el tercero, el ODS 3, en el ODS 7, hay más información estadística. Pero en algunos, como por ejemplo el 16, como por ejemplo el 15, como que tenemos carencia de información. Eso ya nos dice algo, eso nos está diciendo que nuestro Sistema Nacional de Estadística y nuestro departamento que la genera tiene problemas no solamente con la consolidación, sino incluso con el acceso, con el insumo informativo que ayuda a consolidar estas cifras para saber qué tanto sí o no nosotros estamos cumpliendo a nivel nacional esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, así como pasa cuando nosotros estamos mostrando gráficas dentro de los informes financieros de las organizaciones, nosotros diríamos, ups, aquí como que estamos teniendo algunas dificultades informativas para la consolidación de estas gráficas de desempeño de nuestra empresa llamada Colombia, ¿cierto? Una empresa llamada Colombia de la que todos somos socios, y ahí como que vamos no tan bien. Y diríamos que en términos porcentuales, el informe más reciente que tiene el Departamento Nacional de Estadística indica que de las 63 de las 169 indicadores no tienen información para poder ser verificada y consolidada a nivel país. Es decir, que 37% de los indicadores de logro en este momento para Colombia carecen de información adicional para poder hacer ese ejercicio de verificación y consolidación. Así las cosas, pues pudiéramos nosotros en principio decir que en el marco de lo que estamos viendo en esta conferencia, un importante ámbito de innovación en el cual se necesita trabajar, y ahí yo aplaudo y celebro, por ejemplo, que tengamos ahora programas altamente innovadores de formación a nivel académico, a nivel universitario, porque el tema de los datos, de la información, pero volvemos al tema de que los datos no son solo datos y los números no son solo números, son información, información que debe ponerse en su contexto primigenio para poder llegar a tomar decisiones mejor informadas y tomar decisiones que sean afines a los lugares a los cuales esperamos aplicar esos datos. Entonces, un importante ámbito de innovación es justamente la integración de la información geoespacial y estadística, y esto lo dice el más reciente informe de la ONU frente al tema del cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, aquí he puesto un párrafo literal del informe que nos dice que la misma pandemia ha sido una oportunidad para crear un panorama de recuperación de un futuro mucho más sostenible, y estamos viendo cómo en 79 países y la Unión Europea están informando sobre la política, por ejemplo, de promover un consumo y una producción más sostenible, y los subsidios a los combustibles fósiles. Eso nos puede estar influyendo de manera negativa, dado que está contribuyendo a mejorar el indicador pues, de crisis frente a
al tema de cambio climático. Entonces, si nosotros sabemos que un indicador altamente regresivo, como por ejemplo el IVA, que lo que grava es el consumo, puede influir de manera importante, pues entonces vamos a tener que generar un sistema tributario que lo piense más desde la producción y que revise cómo las organizaciones pueden llegar a tener producciones mucho más sostenibles, con ello pues subsidios a ese tipo de producciones sostenibles que faciliten no solamente el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también mejoren las condiciones de acceso a la información, tener información sobre cada uno. Aunque estamos altamente monitoreados ahora por diferentes plataformas y sistemas de información y bueno, sí, podría ser una información agregada. La pregunta sería qué tantos países sí tienen la capacidad de tener ese volumen de datos y, más importante aún, administrarlos y gestionarlos favorablemente para la toma de decisiones informadas. Ustedes vieron como el caso de la pandemia aquí en Medellín, uno de los asuntos que más relevó el manejo de la pandemia en sus inicios fue el tema del manejo de la información, pero también había un componente altamente sensible, que era el tema de lo ético, por la privacidad de la información de las personas. Entonces, un poco el uso responsable, la generación de datos y sobre todo la agregación de esos datos y la capacidad que tengan los países para ayudarse a ponerlas en funcionamiento de tal suerte que les ayuden a tomar decisiones, pudieran ser frentes de innovación importantes en ese tema de la integración de información geoespacial y estadística. Un segundo elemento es el tema de la intensidad de esas emisiones de gases de efecto invernadero y del CO2 en el mundo, ¿cierto? Y bueno, se ha disminuido, sí, en las estadísticas de la ONU dentro del informe muestran que se reducen de manera importante, pero no a los niveles sociales tolerables, porque de hecho la reducción de esos ese 1.5 grados que se ha planteado en la reciente COP26, en la más reciente reunión para tratar el tema de ODS y del cumplimiento de los objetivos mismos por parte de los países, la COP26 dice que los avances frente al tema de esta materia plantean que hay una lejanía en realidad frente a la posibilidad de reducir esa meta de 1.5 grados en la temperatura mundial. Entonces nosotros allí ya estamos viendo también que aunque la intensidad de las emisiones en el mundo se reduce, no lo suficiente para el cumplimiento de esa meta, ahí sigue habiendo un factor importante para revisar cuáles han sido las estrategias favorables a nivel internacional que dentro de los sistemas tributarios hayan logrado darle un manejo importante al tema pues de la generación de gases de efecto invernadero. Bueno, frente a las posibles innovaciones, pues a partir de ese informe que acabo de referenciar de la Organización de Naciones Unidas, Concordia 2020, que además cubre parte del efecto generado por la pandemia, pues claramente si estábamos todos en confinamiento, el ambiente mejoró, todos pudimos verlo y disfrutarlo, al menos desde nuestras ventanas, desde las posibilidades que teníamos cortas de tomar ese aire limpio, todos vimos cómo eso tuvo un efecto favorable, el hecho de que nosotros redujéramos las actividades de fuentes móviles, que eso somos nosotros, vehículos, nosotros como personas, bueno, el transporte público también se redujo, eso tuvo un impacto favorable sobre el tema del cumplimiento en gases de efecto invernadero, pero entonces sabíamos que íbamos a volver a retornar y retornar con un virus, pero igual con la cantidad de personas y en aumento, presionando los ecosistemas, pues eso por supuesto que iba a generar cambios dentro del informe de la ONU. Algunos aspectos sobre los cuales pues entonces la ONU dice que nosotros pudiéramos trabajar desde las políticas de Estado para contribuir no solamente al logro del cumplimiento de los ODS, sino también que se genera un beneficio social, un beneficio fiscal desde el sistema tributario, son estos, por ejemplo, dentro del ODS 4, que es el de educación de calidad, pues claramente la pandemia a nosotros nos trajo el asunto del uso de la tecnología y esa visión de la existencia de una brecha digital que sigue siendo importante a nivel local implica que haya unas regulaciones importantes sobre el acceso a la tecnología,
a Internet como un medio de conectividad. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles van a ser, digamos, las reducciones en las tasas impositivas sobre este tipo de bienes, de servicios que garanticen, además del acceso a la tecnología, la educación de calidad, que es lo que propone este ODS, y por lo tanto, pues también un cambio dentro del sistema tributario que se vincule específicamente con ese objetivo de desarrollo sostenible? En el ODS 7, que es el tema de energías renovables, pues hablábamos del tema de los subsidios a los combustibles, cómo esos subsidios a los combustibles, sobre todo los combustibles fósiles, pudieran ser un incentivo importante dentro del conjunto de las normativas para la reasignación de esos recursos públicos. Entonces, cómo nosotros pudiéramos de alguna forma generar incentivos para las empresas que hacen energías, por ejemplo, las eólicas, las solares, las generadas a partir de biomasa. Todo eso podría ayudar. Ya nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos una innovación, por decirlo de alguna forma, y es la generación de energía a partir de los paneles solares, la disposición de cargadores también en el patio de palmeras con energía también solar. Pero entonces a veces se percibe que las inversiones frente a este tema de energías y la recuperación, comillas, desde lo financiero, viene a una tasa mucho más lenta del beneficio social que reporta. Entonces, ese tema sí requiere unos subsidios, y no solamente entonces ya a los combustibles fósiles, sino a las energías renovables, a esas otras fuentes de energía que además le están apuntando de manera importante al cumplimiento de estos objetivos, este objetivo 7 de los ODS. Frente al cumplimiento del objetivo del ODS número 9, que es el tema de las industrias renovables y la infraestructura, pues entonces nosotros vemos lo que decíamos, la huella del uso de materiales, por ejemplo, los minerales, el tema de los no metálicos, la eliminación de los RAE, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es algo sobre lo cual se necesita trabajar de manera importante. Entonces, ¿qué industrias se dedican a ello? Y si esas industrias pueden hacer de alguna forma procesos de reincorporación de estas piezas, ciclos cerrados de productos, el tema, pues digamos, de las reparaciones que se han desincentivado tanto. Todo es diseñado para el basurero, pero ¿qué tal si diseñamos para no el descarte, sino la reincorporación al ciclo productivo? Esos son asuntos sobre los cuales podrían generarse innovaciones en la medida en que los sistemas tributarios tengan algún tipo de medio a través del cual las empresas pues también pudieran tener deducciones más altas, pudieran tener rentas exentas si se dedican, por ejemplo, a ese tipo de recuperaciones o de reincorporaciones de ciclos cerrados. Entonces, eso son innovaciones posibles dentro del sistema tributario nacional. De otra parte, dentro del ODS 10, que es el tema, pues, digamos, a ver si yo veo acá, porque la presbicia me está matando, de la reducción de las desigualdades. Aquí estamos hablando entonces también un poco desde lo tecnológico del acceso, el acceso a los medios como Internet. Entonces, Internet es vital para muchas de las actividades cotidianas. Los países, ellos los denominan los países con menos avance, ¿cierto? Por no decir los de menos desarrollo, pues claramente no menos avanzados, así los denominan países menos avanzados, PMA, pues entonces la ONU indica que en este tipo de países no hay casi conexión a banda ancha, que tiene un alto costo, que hay falta de infraestructura. Nosotros hemos tenido que ser testigos de estos asuntos, incluso a través de los medios nacionales, a través de muchos blogs, a través de youtubers, que lo que buscan es tratar de llevar a sus lugares territorialmente hablando, que están lejanos, un poco abandonados por el Estado y que carecen de esta infraestructura, otros medios, otras formas que no sean a través de redes de conexión alámbrica, sino cómo hacemos para hacerlo un poco más accesible a ellos. Bueno, y entonces, ¿qué tal si ahí se generan, por ejemplo, el incentivo a empresas que entren dentro de este campo de actividades productivas, y para ellos unos incentivos específicos? Miren que el tema de conectividad
puede ayudar a reducir un poco ese tema de las desigualdades y el acceso a la educación. Todos fuimos testigos de cuántos esfuerzos, cuántos sacrificios tenían que hacer padres de familia, los mismos hijos, bueno, y las escuelas, volvimos a la radio para poder hacer la educación, entonces no debería ser, ¿no? Si estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, la sostenibilidad enmarca mucho más que solo el cambio climático visto desde la gestión ambiental de los recursos. Esto incluye, por supuesto, el tema de lo humano y el tema de las relaciones. Entonces, este indicador y este objetivo tiene una influencia importante desde esas posibles innovaciones, ¿cierto? En el ODS 11, que es el tema, pues, digamos, de los informes y de las organizaciones, perdón, mucho más sostenibles, aquí hay algo que es el tema de la calidad en la generación de informes de sostenibilidad, y claramente esto se está dando como un auge importante en el mundo, tanto que el estándar de referencia digamos, por preferencia, siendo el GRI, la iniciativa de reporte global, ha dado unas pautas importantes para que las empresas generen sus informes en esa triple línea de resultados económica, social y ambiental. Pero hay algunos aspectos críticos en los ámbitos, por ejemplo, gubernamentales, el tema de paz, este tema por ejemplo, reducción de desigualdades, todo el tema de equidad de género, entre otras, que están quedando muy desapercibidos. Entonces, es necesario seguir trabajando en esa calidad de la información. Hay un indicador específico, el 12.61 de los ODS, que indica el número de empresas que publican informes de sostenibilidad. Y ese número de empresas en el mundo se ha duplicado. No se trata de cuántas empresas, no se trata solo de cuántos informes, sino también de la calidad de esos informes. Entonces allí se está abriendo un panorama importante, pues primero desde la posibilidad que nosotros profesionalmente tuviéramos, y necesitamos también desde las universidades generar esas competencias, esos conocimientos, para que las personas, los profesionales de la contaduría pública, podamos tener esa habilitación para la generación de reportes integrados. Pero más importante aún también, no solo las firmas de auditoría, otras firmas certificadoras ya están trabajando en el tema del aseguramiento de la información generada desde esos reportes integrados. Entonces ahí también se va a abrir un campo de desempeño importante, y pues si esto se genera desde el punto de vista financiero y tiene una influencia en el sistema tributario, pues también para la DIAN se abre una posibilidad de innovación en el sistema tributario desde los incentivos, desde la tributación ambiental como tal, pero pues también desde las entidades de fiscalización y control, las contralorías, las autoridades, las administraciones, no, las corporaciones autónomas regionales como autoridades ambientales, ellas también tendrían una influencia importante sobre este tema, pues, de la generación de esos reportes. En el ODS 12 de la producción y consumo responsable, pues hablamos pues de una deficiencia en esos reportes. Hay unas iniciativas que se han generado y ya ahorita yo lo mencioné al inicio de la presentación. La Fundación IFRS ya ha generado un conjunto de estándares que están más alineados en la intención de revelación plena y de los estándares de información financiera y no financiera para la presentación de esos reportes de sostenibilidad, porque como cada quien lo hace como considera, de acuerdo con sus características, de acuerdo con su sector, de acuerdo con incluso la lógica comunicacional y cuál es el mensaje que yo quiero transmitirle a mis usuarios. Se están haciendo informes de todas las formas posibles. Es un arcoíris increíble de reportes los que encontramos sobre sostenibilidad. Entonces, desde el punto de vista de la sistematicidad, de la comparabilidad, se hace muy difícil revisar qué tanto si se cumple o no se cumple, porque hay muchos vacíos frente al tema de la presentación de esos reportes. En el ODS número 13 de Acción por el Clima, pues entonces ya hablamos de cómo pues la interrupción de esas actividades sociales y económicas tuvo una influencia importante en el comercio usual, y pues eso entonces también le ofertó a los países una vía, y es bueno,
miremos cuáles son las prioridades, veamos cómo vamos a reconstruir la lógica de lo económico en nuestros países. De hecho, se crearon otras formas de economías mucho más sociales, más comunitarias, más ecológicas, las llamamos más resilientes al cambio climático, ¿cierto? La misma ONU así lo enuncia dentro de su informe. Y en el indicador número, bueno, yo me equivoqué, no son 16, 17, ODS, perdónenme. En el ODS número 15, vida de ecosistemas terrestres, pues allí estamos hablando de esas estrategias de reducción de los riesgos de desastre a nivel nacional y local, un asunto que está claramente dificultoso. Nosotros vemos pues que hay unos riesgos de pandemias importantes y fue un riesgo que se nos puso de frente, es el riesgo biológico, pero ¿qué hay de los otros riesgos que tenemos en este momento? Los riesgos de desastre por deslizamiento, por inundaciones, cuántos de esos riesgos tenemos dentro de nuestros territorios por cuenta de las condiciones climáticas, pero también por cuenta de las condiciones de la misma estructura geográfica que nosotros tenemos. Entonces, atender ese tema de las estrategias de reducción de riesgos, generar incentivos, sistemas de alertas tempranas, pero sobre todo incentivos desde lo fiscal que ayuden desde la hacienda pública a proveer esos recursos, pues también es importante. Y desde el ODS 17, alianzas para liderar los objetivos, lograr los objetivos de desarrollo sostenible, pues nosotros vemos que aquí es necesario el tema del apoyo financiero, el apoyo técnico para la generación, por ejemplo, de estos datos a través de las estadísticas, de los sistemas. Es importante que ello se haga pues para la preparación pues de esas mitigaciones y esas recuperaciones de los países en el entorno no solamente de la pandemia, sino de todas las crisis mundiales que estamos viviendo en este momento. Hay uno de ese muy bonito que es el tema pues de las alianzas para la paz, y con el conflicto que estamos viviendo en este momento por cuenta del conflicto armado en Rusia, o que perpetúa más bien Rusia, pues nosotros estamos viendo cómo también eso va a generar seguramente un efecto bola de nieve en todos los países y va a retrasar seguramente de manera más significativa pues el cumplimiento de todos estos ODS, porque se invierte un poco la lógica y se invierte un poco también pues cuáles van a ser las prioridades de los países en la asignación de los recursos. Entonces pues miren cómo pues el panorama por cuenta de asuntos que no son controlables plenamente por parte de los países se van modificando y van generando impactos. De hecho, la misma pandemia pues generó unos efectos importantes sobre el sistema tributario nacional y deducciones, digamos, algunos conceptos de productos que estaban grabados y por cuenta de la pandemia se excluyeron temporalmente del IVA, de impuesto, digamos, de nacionalización, entre otros, con miras a atender la pandemia de manera mucho más diligente y sin alto costo a nivel económico en la producción, ¿cierto? Entonces, vemos cómo todos esos cambios que se van dando a nivel contextual, pues sí que van teniendo un impacto importante sobre el tema de las innovaciones fiscales. Nosotros vemos a partir del estudio que hicimos, pero también a partir de lo que encontramos en el informe de la ONU, que vamos teniendo, profe John Henry, usted me cuenta cómo vamos en tiempo y qué tanto me queda para saber si voy acelerando un poco el Sí, paso. sí, señora profe, yo creo que ya son las 11, yo creo que podríamos tener unos 15 minutos más Listo. o 20 como para dejar unos 10 o 15 para las preguntas o comentarios, ¿cierto? Perfecto, listo, profe, muchas gracias. Entonces, lo que les iba a decir es que a partir del estudio que nosotros hacemos, vemos que en Colombia, a partir de la estadística nacional, de lo que hace la misma DIAN en la incorporación de la tributación verde, hay unos ODS que han estado priorizados siempre. Entonces es el ODS 7 de energías renovables, el ODS 8 del trabajo decente, porque se trabaja mucho en el tema de vinculación de viudas del conflicto armado, del tema de personas en situación de discapacidad, y sobre ello se incentiva bastante. El tema de industrias e innovaciones e infraestructura,
el ODS 12 del consumo y la producción responsable, el ODS 11 del tema de organizaciones pues sostenibles o más responsables, de la acción por el clima. Hay unos ODS que están incluidos expresamente frente a la normativa fiscal, el 10 de la reducción de desigualdades, el tema de las vidas y ecosistemas, la vida submarina y las alianzas para lograr los ODS. Pero claramente nosotros vemos que en el tema de lo social y en el tema, sí, la vertiente, digamos, del eje social de la política pública en Colombia ha dejado muy por fuera los ODS de la política fiscal. Entonces, extraño, ¿no? Porque se supondría que eso tendría que estar mucho más marcado dentro de nuestros propósitos de desarrollo, la calidad de vida, el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Y también vemos con sorpresa que siendo una sociedad que se entiende ha sido atravesada por el conflicto armado y después del posacuerdo digamos, de la generación de la JEP, por ejemplo, como herramientas para hacerle seguimiento al proceso, esto debería estar mucho más presente tanto dentro de la agenda de política pública como de la misma política fiscal. Entonces vemos que hay unos ODS que están excluidos, el fin de la pobreza, seguimos perdiendo el año como el cuento en ese ODS 1, en el 2 del fin del hambre, en el 3 de salud y bienestar, en el 4 de educación de calidad, en el 5 de igualdad de género, en el 6 de agua limpia y saneamiento, y en el 16 de paz, justicia y entidades solidarias, ¿cierto? Entonces, notamos aquí una alta deficiencia frente a ese tema pues de la política social. Un poco para traerlo a las estadísticas que tiene el Departamento de Investigación de la DIAN, el Departamento de Estudios Económicos, encontramos entonces nosotros que los impuestos que por su denominación incluso son impuestos verdes, que sus recursos se espera que sean recursos destinados a la mejora de las condiciones ambientales y que por supuesto atienden temas como el cambio climático, temas como el asunto de la reducción de partículas en el aire, de la mejora de las fuentes hídricas, entre otras, tienen este comportamiento. Entonces, el impuesto a la gasolina y el ACPM, pues digamos que en la medida en que se ha incorporado, pues ha reducido su consumo y es lo que se espera, ¿cierto? Porque se espera que en la medida en que yo grabo algo que no quiero que se incentive socialmente, pues entonces el recaudo por ese impuesto se irá reduciendo un poco, pues vemos que el efecto ha sido un efecto favorable, pero no tanto, porque igual también vemos entonces cómo las personas que tengan los recursos económicos empiezan a comprar los carros híbridos para no tener el pico y placa, para no tener que tener, digamos, este impuesto pues a la gasolina o pagarlo en menor proporción. El tema del impuesto al carbono pues también ha tenido más o menos una condición similar. En la medida en que se instaura el impuesto en el año 2017, empezamos a tener un recaudo alto, pero luego se va reduciendo en la medida en que el impuesto se mantiene o se sostiene en el sistema tributario. Frente al tema de las bolsas el impuesto a las bolsas, pues entonces al consumo de bolsas plásticas, vemos que efectivamente eso sí ha tenido un efecto favorable, pues las personas ya elegimos, entonces en vista de la situación, si voy a ir a hacer las compras, llevo mi bolsa de compras y no consumo la bolsa biodegradable, ¿cierto? La bolsa plástica, pues. Y en el impuesto, pues digamos, lo que hicimos fue hacer una relación frente a los ODS que más se impactan y el recaudo pues que ha tenido de acuerdo con estas estadísticas que tiene el Departamento de Estudios Económicos de la DIAN. Y pues vemos que de los 17 ODS en 5 se le pega directamente por la vía de estos impuestos expresamente declarados. Con el total del recaudo de esos impuestos y el número de ODS impactados, hicimos entonces una correlación a través de una correlación estadística, que es la prueba Pearson, y encontramos entonces que hay una correlación directa
Y esa correlación directa implica que en la medida en que yo mantengo esos indicadores, puedo tener un nivel de recaudo esperado favorable. O sea que pudiéramos, desde la lógica, ya no de la administración de impuestos, pero también vista desde ahí, desde la administración de impuestos, esos impuestos deberían quedarse, porque en la medida en que se quedan, yo por la vía del recaudo, pues también garantizo estar cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible porque estoy grabando esa actividad que espero desincentivar socialmente, ¿sí? Entonces, ahí se logra ese beneficio, el beneficio de recaudo con el beneficio social que es más ampliado que el hecho de estar grabando el impuesto. Y otro asunto es que pues entonces ya desde el punto de vista del contribuyente, pues para nosotros entonces eso nos lleva a tomar medidas, a tomar decisiones sobre el consumo, decisiones sobre el transporte, decisiones sobre el hecho, por ejemplo, de cómo vamos a mantener sí o no nuestros vehículos, o si nos cambiamos a vehículos que tengan una forma de combustión distinta a combustibles fósiles, si empezamos a hacer uso más bien de un tipo de motocicleta que tenga entonces un uso de un combustible que de alguna manera pueda llegar a ser menos nocivo con el ambiente, y con ello pues entonces también nos generamos unas lógicas de el tema de tránsito, de movilidad. Entonces miren cómo esto empieza a pegarle, por decirle de alguna forma, a esos diferentes indicadores en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente, este es el aporte que nosotros queremos hacer si nuestro gobierno nacional quisiera pensarse en la lógica de lo que están arrojando las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas, el más reciente informe, la carencia de información estadística que tenemos en el país y la realidad nacional nuestra. Pues entonces nosotros vemos que a partir de las experiencias internacionales de innovaciones fiscales, en el caso colombiano, lo primero, regular mucho mejor el tema de los impuestos a la contaminación, que los marcos regulatorios se limiten limiten, por ejemplo, el tema de la importación de vehículos usados. Entonces, ¿para qué? Pues para que en la medida en que son vehículos más bien nuevos, no tanto usados, la cantidad de gases de efecto invernadero también se reduzca. El impuesto a la generación de residuos plásticos, pues no solamente bolsas, ¿cierto? La bolsa que yo consumo, sino el residuo plástico que también genera un impacto importante en su gestión, en su administración. El impuesto relacionado con combustibles fósiles para gravar la función de acuerdo con el grado de nocividad. Es que no es lo mismo hablar del gas que hablar de la gasolina, que hablar, bueno, dependiendo de la gradualidad del tipo de gas, el tipo de impuesto que yo coloco. Entonces, debe haber una relación también entre el impacto ambiental que genera ese combustible y el grado de grabación que yo hago por la vía del impuesto. Frente al tema de los ingresos no tributarios con contenido ambiental, una fuente de recursos que podría darse para el erario público, para la hacienda pública, es que se generaran, por ejemplo, permisos para la utilización del medio ambiente como vertedero de emisiones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiero que no se me malinterprete, pero es que nadie quiere tener de vecino un basurero, ¿cierto? Un sitio de disposición final de residuos, nadie quiere tenerlo como vecino, pero entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que esos sitios de disposición final tengan una vida útil más larga, ¿sí? Y que en la medida en que se lleven esos residuos a estos sitios de disposición final, pues entonces esos permisos para la utilización de esos vertederos, pues también tengan unas tasas mucho más altas para las empresas dependiendo del uso que se le dé a ese vertedero. Eso podría ser una innovación. Lo segundo es el tema de las rentas relacionadas con la explotación de recursos minerales, seguidos por los relacionados con la biodiversidad, ¿cierto? Entonces esas rentas por explotación de esos recursos minerales también gradualizados,
también en función del tipo de mineral. Ahora, por ejemplo, para el tema tecnológico, el coltan es un mineral importante, el cobre, pero entonces, ¿cómo hacemos para que en ese hambre por explotar ese mineral no se acabe con otro tipo de recursos relacionados con la biodiversidad? ¿Cómo hacemos para que se explote en áreas en las que el impacto ambiental no sea tan altamente vulnerable, gracias a lo que pasa con la protección de páramos, el tema, por ejemplo, de zonas de protección que son de alguna forma áreas de contención de parques nacionales, bueno, entre otras? Los valores o cuotas a pagar que incorporen pues el costo social, eso que llamamos precio sombra, en eso los economistas nos serían de gran ayuda. Para garantizar, pues digamos que esos valores a pagar realmente sí estén en consideración del costo social que implican las tarifas, porque no se corresponde. La reforma fiscal debería ser una reforma fiscal no tan nacionalizada o centralizada, debería ser una reforma fiscal regionalizada, porque nosotros tenemos territorios que son en realidad muy disímiles, que tienen condiciones no solo geográficas, sino también económicas, sociales, muy diferentes. Entonces se debería revisar las tasas, las tarifas sobre la oferta de recursos ambientales que tienen frente al tema de agua potable, electricidad, gestión de residuos sólidos, para revisar y replantear esas tasas y esas tarifas. También considerar las condiciones socioculturales de las regiones, porque es que en función de esas condiciones socioculturales, pues las corporaciones autónomas regionales como autoridades ambientales en esos territorios necesitan hacer la verificación de los criterios de seguimiento, de control, de administración, de esas tasas que se recogen también allí por el uso de los bienes ambientales o la protección, ¿cierto? Entonces no se trata solamente de regular el tema del uso, también de incentivar un poco la gestión responsable del ambiente. Y frente al tema de políticas e instrumentos regulatorios en el ámbito social, entonces esas políticas e instrumentos lo que van a hacer es permitir que se logren impactos positivos sobre los cambios de patrones de consumo y de producción, tanto para la ciudadanía, no pensando solamente en impuestos altamente progresivos o que graven la renta o que graven la riqueza o que graven la tenencia, sino también que se piensen en esos recursos y en esos impuestos altamente regresivos que pueden tener una influencia importante sobre los patrones de consumo de la ciudadanía. Y eso nos puede llevar también a generar eso que nosotros llamamos una economía resiliente, baja en carbono, que nos permita pues hacer una integración mucho más holística, de un impacto mucho más favorable sobre el cumplimiento pues de esos objetivos de desarrollo sostenible y esas metas. Aquí hay algunas referencias pues de lo que hemos venido haciendo como recorrido en esta aventura del conocimiento y de la investigación, que además siempre le deja a uno esa sensación de querer hacer más, y ojalá uno pudiera con sus fuerzas, con su conocimiento, con toda su capacidad seguirlo haciendo, pero es la invitación a que lo sigamos haciendo de manera conjunta. Allí quedan los correos electrónicos de contacto nuestros, pues para que sea posible, para que lo sigamos haciendo. Y pues bueno, muchas gracias por el espacio, a todos ustedes por la paciencia, por la asistencia. Profe John Henry, yo quedo a disposición del auditorio entonces para que conversemos un ratito. Profe John Henry, no te escuchamos si tienes de pronto tu micrófono silenciado. Ah, sí, qué pena, ya, es que ya te vi. este berraco computador se me había bloqueado. Perdón. Sí, perdón. A veces pasa que se bloquea este Teams. No, muchas gracias, profe Lina. Muchas gracias. Estuve, por supuesto, muy atento escuchándote y muchas gracias por tu intervención. Tenemos por acá un comentario de Lorena Hernández, frente al cual ella nos dice: a nivel personal me importan mucho las condiciones ambientales y es deber como futuros contadores tener en cuenta estos tributos ambientales en los documentos que realicemos. Estoy muy de acuerdo con el principio de suficiencia fiscal. Varias multinacionales
emiten bonos verdes y tratan este tema del cambio climático. Pero estos cambios que aporten deben ser incorporados por todas las empresas. Es como un comentario, no sé si tengas allí alguna reacción que adicionar, profe Lina. Pues Jessica, muchas gracias. Gracias por el interés, gracias por estar aquí. Jessica, sí, eso debería ser un asunto que se predicara, que se practicara, no solo para algunas organizaciones pues que están reguladas o que están emitiendo sus títulos en bolsa, que tienen eso que nosotros llamamos comillas de interés público, todas lo tienen, pero una cosa es que lo tengan y otra cosa es que tengan la responsabilidad, incluso a veces la capacidad para generar esos reportes en condiciones adecuados, o al menos con los criterios que piden los estándares internacionales. Eso es una primera limitante a veces en los procesos, pero yo diría que también es una oportunidad, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a que nos digan qué hay que hacer. Somos una profesión altamente regulada que hemos confundido de manera significativa la regulación con la falta de capacidad para proponer. Y yo creo que es necesario que nosotros reconozcamos de alguna forma que como profesionales de la contaduría pública también estamos llamados a generar algunas estrategias, y así se está haciendo, así lo estamos haciendo algunos con más éxito que otros, pero se están generando algunas estrategias que proponen llevar estos indicadores, estas métricas, estos estándares hacia condiciones mucho más afines a lo que tiene cada uno de los lugares, de los territorios, de las organizaciones, y eso también aplica para lo que tú dices, Lorena, del tema bueno, básicamente el desarrollo de esa lógica de que la empresa no solamente se debe medir por el resultado financiero, por el resultado económico, sino que también es necesario que la empresa reconozca que genera unos impactos de orden social, de orden ambiental, y que no importa su tamaño, no importa el grado de regulación, no importa qué tanto sí o no se lo solicita una norma, ella por su propia decisión debería tener la posibilidad de adecuar esos estados, esos informes a sus características y sus condiciones. Muchas gracias, profe Lina. Profe, a mí me gustaría preguntarte algo especialmente pues para quienes estamos acá en este auditorio. Yo sé que tú has trabajado también el tema de los reportes de sostenibilidad y un tema que yo sé que puede ser preocupación de los estudiantes y los profesionales es cómo yo como contador público, ¿cómo hago para poder realizar unas mejores representaciones de todos esos impactos que la organización tiene en el contexto ambiental y social? Entonces, creo que podría vincularse por el tema que tú también trabajas, que es el de reportes de sostenibilidad, y qué bueno sería allí como un comentario tuyo en relación con ello. Bueno, profe, sí, muchas gracias. El reporte integrado es una pretensión como muchas del tema de estandarizar unas prácticas informativas, como lo ven, y a partir del informe mismo de la ONU no ha sido tan posible estandarizarlas. Cada organización lo hace de acuerdo con sus criterios, pero sí hay por lo menos unas líneas base, unos parámetros sobre los cuales la ONU, en este caso, la iniciativa de reporte global GRID, incluso la organización Reporte Integrado del IR, genera también unas formas de generar esos reportes. Y esto pudiera estarnos marcando una propuesta. Yo creo que aquí nosotros vamos a tener que entendernos no como simples receptores de este mensaje, sino que nosotros necesitamos hacernos parte de esas maneras como la empresa empiezan a generar el diseño de sus formas de comunicación para con los grupos de interés.
Y quiero llamar especialmente la atención, profe, sobre lo que vos decís del tema de cómo vamos a representar. Es que yo no puedo representar una cosa que en principio no la identifico. No puedo representar algo que siempre lo he tenido allá como oculto, invisibilizado. Lo primero es visibilizar, ¿cierto? Reconocer que efectivamente es algo que vale, que genera un impacto, que tiene una implicación para los tomadores de decisiones. Eso es lo primero, ¿cierto? Entonces, el qué es lo que yo voy a incluir dentro de esos reportes integrados. Sí que es cierto que nos entrega a nosotros la posibilidad, la alternativa de decir, vengan, esto necesitamos incluirlo como parte de la información de la empresa. Creo que nosotros, y ahí sí tendremos que hacer propio un mea culpa, bueno, yo no, yo siempre digo yo no, porque los estudiantes que me están escuchando aquí saben que así es, y a fe que sí, porque uno de mis propósitos es cambiar un poquito esa intención y esa lógica instrumentalista, pragmática, de nuestro ejercicio profesional, y necesitamos ser un poco más reflexivos, críticos, analíticos frente a la realidad que nosotros tenemos. La misma realidad nos está mostrando que la empresa está generando unas afectaciones. Mal haríamos nosotros desde el punto de vista contable, cuando nos reconocemos como un saber social, pasar por encima de esa realidad y decir, es que esto no es importante, esto no es necesario, esto no es relevante, y yo me voy a ir únicamente por la corriente dominante, que es la económico-financiera, y la línea no monetaria, la línea, digamos, que ha estado invisibilizada, la sigo dejando de manera aislada dentro de mis reportes. Entonces, un primer asunto es hacernos nosotros conscientes de esa realidad, ¿no? Y luego de hacernos conscientes de esa realidad, entonces vamos a identificarla, vamos entonces a tratar de medirla si es medible. Hay cosas que son inconmensurables y tendremos que reconocer que tenemos esos límites, ¿no? ¿Cómo valoro yo el hecho del servicio que me presta a mí un árbol para poder tener aire limpio? Pues no, para poder respirar. Un asunto tan fundamentalísimo como eso, pues tal vez se escape a las posibilidades de medición, pero la existencia del árbol la puedo reflejar. El hecho de que él está, sí lo puedo decir. El hecho de que yo ayudé a que estuviera, también lo puedo decir, ¿cierto? Así como digo, debería decir que lo talé, pues también si lo sembré debería decirlo, ¿no? Entonces, en ese ejercicio de ese acto que hay entre el sujeto consciente, la realidad presente y la interpretación de la misma para poderla llevar a lo contable, creo que nosotros tendremos que hacer un ejercicio mucho más juicioso de hacer visibles esas cosas que han estado allá detrás del velo, pero que siempre han estado. Los que no los hemos tal vez incorporado somos nosotros. Entonces, no es la realidad la que tiene que cambiar, somos nosotros los que tenemos que cambiar, porque la realidad ya cambió y somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a esas nuevas, bueno, nuevas no, a esas condiciones que tenemos y que necesitamos incluir a nivel contable. Muchas gracias, profe Lina. No, gracias a ti, Flor. Por acá pues muchos saludos de agradecimiento y de reconocimiento, profe, por el chat. No veo más preguntas o comentarios relacionados con el tema. Bueno, entonces pues no resta sino agradecer a nuestros profesores, estudiantes, egresados y profesionales que nos estuvieron acompañando. Muchas gracias y los invitamos a participar de la última jornada que tendremos esta tarde, esta noche a las 6 de la tarde, que vamos a hacer un conversatorio con 3 egresadas de la Facultad de Contaduría Pública de UNAULA. Les invitamos a que se conecten y se vinculen a esta última actividad conmemorativa. Y por supuesto, profe, a ti también agradecerte, profe Lina, esta presentación que nos has realizado. Muchas gracias. Y también al profesor Julián, porque tú nos dijiste que esta investigación se hizo en compañía con el profesor Julián Andrés Ríos. Entonces, muchas gracias a los dos.
Gracias, profe, a ustedes, que tengan un muy feliz día y muchos éxitos en lo que resta de la jornada. Un abrazo. Muchas gracias. Chao.